¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos Puntos de Vista para hablar del paro indefinido de los profesores, de las demandas que tienen los docentes. Me acompaña esta noche Guido Orellana, primer vicepresidente regional del Colegio de Profesores. Guido, bienvenido a TVU. Muchas gracias, Francisco. Agradezco esta invitación para en realidad poder transparentar algunos elementos que han estado un poco turbios tal vez, desde la mirada que puedan tener nuestros usuarios, son los apoderados y los alumnos. ¿Cuánto tiempo llevan de paro? Una semana de paro indefinido, con una evaluación a continuar al menos en la 8ª región, y también se ve el mismo diagnóstico a lo largo de Chile. ¿Cuál es la adhesión acá en la zona? Tenemos un 90, casi un 92% de adhesión, considerando que hay algunos establecimientos que el día de hoy hicieron una reflexión respecto de la postura que iban a tener y definen, cierto, continuar con la paralización, pero ahora con una consideración respecto de hacer un paro inteligente, por decirlo de algún modo. Van a recibir subvención, van a trabajar hasta cierta hora y luego de eso entonces se van a plegar al proceso de movilización. ¿Por qué se llega a este punto? Desafortunadamente llegamos a este punto por una falta de criterio técnico de parte del Ministerio de Educación, que hasta el día de hoy solo ha estado conversando con el Colegio de Profesores, toda vez que en el mes de abril le presentamos nosotros un petitorio, pero en el mes de abril del año pasado, es decir, un año y un mes, en el cual nosotros como organización queremos una negociación. Una conversación la podemos tener en el cotidiano, un diálogo tal vez, digamos, interponiendo algún elemento contradictorio a lo que nos presenta cualquier persona, pero una negociación requiere de aspectos técnicos, requiere de voluntad y requiere de elementos en los cuales el Ministerio de Educación ponga sobre la mesa elementos sustantivos para poder definir entonces si la organización Colegio de Profesores entra a una circunstancia de aceptación o rechazo de. Pero hasta ahora nada de eso hemos tenido. Sí, invitamos al Seremi de Educación, Fernando Peña, quien cotidianamente viene a Puntos de Vista cuando tocamos algún tema de educación, pero se excusó esta vez. Nos dijeron que no podía asistir porque tenía otro compromiso y no iba a alcanzar a venir, pero le cursamos la invitación. Son varias las demandas que tienen los profesores. ¿Cuáles son las más importantes? Particularmente la deuda histórica. La deuda de difícil histórica, solución, ningún gobierno ha querido... Por supuesto, pero sin embargo yo quisiera referir tal vez otra mirada respecto de lo que significa la ley 3.551. Porque la ley 3.551, y eso es importante que lo conozca la teleaudiencia, es una ley vigente. No es una ley de unos profesores, digamos, que tienen una edad avanzada y que reclaman el pago de este beneficio. Este beneficio lo reciben todos los funcionarios públicos, está contenida dentro de su estructura salarial. En el año 1981, la ley 3.551 otorgó un 90% de sueldo para los funcionarios públicos, y lo único que no recibieron fueron los funcionarios del área municipalizada en esta oportunidad, que somos los profesores. Y desde esa época hasta ahora se arrastra esa deuda. Así, por eso se le ha puesto, cierto, ese mote un poco contradictorio con la realidad, porque no es tan histórica, es una ley, vuelvo a insistir, vigente. ¿Y Guido se puede pagar? Porque es una cifra muy alta en dinero. No sé si han hecho el cálculo. Se han hecho estos cálculos. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? Son miles de millones de dólares. ¿Y el Estado de Chile los tiene? El Estado de Chile, la discusión es la siguiente. El Estado de Chile ha estado discutiendo año a año en las glosas presupuestarias la ley 3.551 para todos los demás funcionarios del Estado. Y nosotros, a partir de una decisión que se tomó en dictadura, no la recibimos. Entonces, la cuestión es, ¿ha venido teniendo en el presupuesto nacional el Estado de Chile, el fisco, monumentos suficientes para hacer esta cancelación? La respuesta es sí, toda vez, digamos, que no han habido tantos desbalances económicos, digamos. ¿Qué otras demandas tienen importantes? Las circunstancias en las cuales yo, en lo particular, distingo nuestro pliego de peticiones tiene que ver con el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley respecto a profesores que, estando en edad de jubilar, presentaron una solicitud, digamos, de un bono de incentivo al retiro, y que del año 2016 algunos están esperando a que el Estado de Chile, el gobierno, las personas encargadas de esto, le den solución. Entonces hay algunos profesores y profesoras que están con una salud bastante deteriorada, porque es considerado a nivel mundial el trabajo docente un trabajo pesado. Nuestra legislación borró eso en algún determinado momento en la dictadura, hay que decirlo de ese modo, no se puede decir de otro modo. Y ahora entonces nosotros no podemos tener un proceso de jubilación con años de servicio. Entonces los profesores y profesoras han venido somatizando en enfermedades muchas veces bastante complejas el ejercicio de la profesión docente.
Entonces, un elemento es que se cumpla la ley. La ley está, traje una cantidad enorme de documentación y de leyes para que también la teleaudiencia entienda que es algo complejo de asumir este tema en verdad, digamos. ¿Por qué no se avanza? ¿No hay voluntad política? ¿Se les deja en la última escala de prioridades? Hasta ahora parece ser que no existe voluntad política, aun cuando existe bastante voluntad ideológica respecto del tipo de ciudadano que se quiere formar. Se quiere formar un ciudadano atípico para el resto, digamos, porque va a ser no reflexivo, con un señorismo a todo, con un cabeza gacha, con un no opinante. Ese es el tipo de ciudadano que se quiere formar. Y obviamente ¿Tiene el ramo de historia en tercero y cuarto medio? Bueno, esa es la última, la guinda de la torta, como la ¿cierto? guinda de la torta. Un cambio curricular que no obedece a ningún criterio técnico, toda vez que la ministra ha señalado que se quiere hacer una nivelación. Una nivelación desafortunadamente no hacia arriba respecto de los colegios técnicos profesionales, sino hacia abajo respecto de lo humanístico científico para dejarlo en una igualdad de condiciones, en un concepto de igualdad de condiciones bastante sui generis, por cierto. ¿Ha habido algún avance en los gobiernos de centro-izquierda en comparación con los de derecha o no? Absolutamente, y hay que decirlo con sinceridad, digamos, sin ser partidario. Yo no milito en ningún partido, no estoy defendiendo a nadie, pero sí se avanzó, digamos. Se avanzó, por ejemplo, en gratuidad. Escuchábamos a través de los medios de comunicación que hay una discusión bastante compleja respecto del séptimo decil. Es decir, ya le están cortando la cola, por decirlo de algún modo, ¿cierto?, a los estudiantes de la educación superior que no van a poder acceder a la educación superior con el criterio de gratuidad. Hay un tema, digamos, en el cual se había establecido no selección. Ahora hay una circunstancia, un proyecto de ley, ¿cierto?, de acceso nuevamente regulado a partir de la oferta que se tiene y a partir de los emolumentos del dinero que se tenga. Entonces se habían avanzado mucho. En el gobierno de Michelle Bachelet. En el gobierno de Michelle Bachelet, los gobiernos al final de cuentas de la concertación, por decirlo de algún modo, y de la nueva mayoría, se había avanzado. Y ahora es un retroceso. Hay una negación, digamos, a que estos cuestiones, digamos, que al final de cuentas vienen a significar ponerle al ciudadano común y corriente elementos de garantía de parte del Estado en una cuestión tan esencial como es la educación. ¿Y son demandas justas? Porque en el gobierno también sospechan de que los profesores, algunos dirigentes, estén ideologizados. Se nos ha acusado de todo. Se nos ha acusado de todo. De hecho, el subsecretario, el señor Figueroa, don Raúl, salió diciendo que había oportunismo de parte de la organización de sumar la circunstancia del cambio curricular a nuestro petitorio. Bueno, le contestamos al ministro, en lo particular le contestamos al ministro de que vamos a sumar cada una de las desconsideraciones de aquello que vuelven inhumano, aquello que es fundamental, que es la educación. ¿Qué pasa con la evaluación docente? Hemos escuchado de que ustedes se tienen que evaluar doblemente. Al doble. ¿Cómo es eso? Si nos puede explicar. Sí, cómo no. Existe una ley que determina que tenemos la obligación de ser sometidos a una circunstancia de evaluación. Es una prueba, obviamente, obligante, de mucho esfuerzo, porque requiere alta concentración y altas horas de trabajo, que simplemente nos ponía en su momento, digamos, un cartel que decía si soy básico, si estoy en calidad de competente, insatisfactorio o de destacado. Solo eso, me ponía un cartel que a nadie le servía y que tenía la intención en algún determinado momento de decir yo entonces hago una reflexión sobre mi quehacer en función de ese cartel, pero que no servía de mucho respecto de él. Luego de eso apareció la ley de carrera profesional docente que establece que ahora yo debo rendir esa prueba y debo rendir una prueba de conocimientos disciplinares. Es doble vertiente, digamos, para poder establecer el nivel profesional en el que estoy. No solo hace eso el día de hoy, sino que junto a ello me pone el sueldo. Es decir, según cómo me vaya en la prueba, voy a recibir un sueldo. Y tiene que saberlo la audiencia también, y me parece importante referirlo, Francisco. Hay desigualdades salariales entre una asignación y otra que son de 42 veces y media una asignación de un profesor que esté calificado de una determinada manera y otro profesor que esté calificado de otra determinada manera. Pero son los mismos profesores que atienden a los mismos hijos de esta patria nuestra. Son los mismos que tienen la responsabilidad de cuidarlo, de educarlo y de otorgarle las garantías que al día de hoy, ojo, no constituyen un derecho, porque la educación en Chile no es un derecho, no está garantizada por nuestra Constitución. ¿Cuál es el problema de someterse a una evaluación?
Ninguno. Porque algunos lo pueden creer así, de que no quieren ser evaluados los profesores. Absolutamente no, No va nada por que ahí. ver. Se nos ha dicho eso. Se nos ha dicho eso. Ese es lo que nos han colgado como mote también. De que nosotros sí evaluamos a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, pero que nosotros no nos queremos evaluar. Eso es de una falsedad, pero tremenda, porque fuimos nosotros los que insistentemente señalamos la evaluación docente. El profesorado de Chile exigió la evaluación docente, porque lo que existía era una consideración distinta, que era la calificación docente, que era propia de los directores. Entonces, si uno en algún determinado momento resultaba ser un poco más crítico o un poco más abierto respecto de las maneras de enseñar incluso, podía entonces ser castigado con este modelo de calificación y era sometido entonces a un sumario que significaba el despido. Nosotros establecimos entonces un parámetro distinto a eso, pero que significara otras cosas, que significara de verdad una reflexión profesional para el docente que se iba a someter a un proceso de evaluación y que sirviera también para coayudar a otros docentes, digamos, respecto a esta cuestión, porque la educación no se puede hacer de manera solitaria, requiere del trabajo colaborativo de otros colegas, de otros profesionales. No es una situación tan aislada. Ahora tienen 2 evaluaciones. ¿Cómo repercute eso? Estrés, dedicarle muchas horas cuando lo que menos tienen es tiempo. Sí. Se sienten perseguidos, acosados. Bueno, nosotros somos los únicos profesionales que nos llevamos la pega para la casa. Los médicos no creo, no sé, pues, algún médico que pudiera llevarse a un enfermo y atenderlo en la casa y darle las curaciones y los tratamientos, digamos, o algún ingeniero que se lleve un trocito de puente, digamos, para empezar a armarlo en la casa. Los únicos profesionales que nos llevamos el trabajo para la casa, quitándole el tiempo a nuestras familias, a nuestros quereres, a nuestras necesidades personales, somos nosotros, porque tenemos que llevarnos una carga excesivamente agobiante de trabajo, digamos, al hogar, restando condiciones, obviamente, de significación de lo social, digamos, de lo que necesitamos también. ¿Esa evaluación es transparente, además? Para nada transparente, toda vez que, conocidos los resultados, llega un documento simple que refiere los elementos en los cuales yo fallé, pero lo que podemos demandar, digamos, al Ministerio de Educación, y ojalá haya un compromiso, digamos, ojalá escuchar a alguna autoridad lo siguiente. Luego de la calificación yo tengo la obligación de entregarle el instrumento a mi alumno. Y eso lo saben los apoderados, saben de lo que estamos hablando. Los alumnos saben de lo que estamos hablando. Les entregamos su prueba corregida. Entréguenos nuestras pruebas corregidas para determinar si efectivamente aquellos elementos en los cuales yo fallé estén de verdadera y efectivamente evaluados. Y entréguenos también la pauta de evaluación, toda vez que no la conocemos. Y también se han dicho algunas otras mentiras. El ministro en su carta dice mentiras, en su respuesta dice mentiras. Dice que la organización Colegio de Profesores participa en la corrección de portafolios. Y eso hay que desmentirlo. Yo desde acá, de esta tribuna, Francisco, me permito referir estas cosas y señalar que eso es de una falsedad, pero de las más absolutas. No estamos participando menos toda vez que estamos pidiendo que se eliminen estos instrumentos, porque no conducen a nada salvo a establecer horribles diferencias salariales cuando se ejecuta una misma función. Ok, vamos a seguir dialogando acerca de educación, del paro de los profesores, pero luego de la pausa. Este domingo Kino está súper acumulado con 5.400 millones. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Colegio San Pedro Nolasco de Concepción, perteneciente a la familia mercedaria, con 71 años educando a niños y jóvenes de nuestra región. La educación mercedaria es cristocéntrica y humanizante. Buscamos entregar educación de calidad para desarrollar las habilidades de nuestros alumnos en las ciencias y formar personas que vivan los valores del Evangelio, aportando a nuestra sociedad con justicia, verdad, solidaridad, empatía y libertad.
Únete a nuestra comunidad. Libres para liberar. Súmate a la estrella de la astronomía chilena y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Massa, con su charla Eclipsando a Massa, donde buscaremos batir el récord de asistencia a un evento científico en Chile, en directo por las pantallas de TVU, desde el Coliseo La Tortuga de Talcahuano, este jueves 13 de junio desde las 10:30 horas. Conduce Edgardo Vargas. Continuamos en Puntos de Vista, estamos hablando del paro indefinido de los profesores, de las cosas que preocupan a los docentes de nuestro país y en especial de la región. Me acompaña Guido Orellana, primer vicepresidente regional del Colegio de Profesores. Guido, antes de seguir avanzando, tú querías detenerte en un punto. Cuéntanos. Para entender la complejidad del ejercicio de la profesión docente, quisiera ejemplificar respecto de las leyes que regulan este ejercicio. Tengo acá el estatuto docente, que obviamente tiene un reglamento. Tengo acá la ley de carrera profesional docente, el sistema de desarrollo profesional docente. Tengo acá una ley muy simple, que es tan simple que por esa razón parece que el Ministerio no la quiere cumplir, que es otorgarle el bono incentivo al retiro a los profesores que están en condiciones de jubilar. Tengo otra ejemplificación respecto de la Ley General de Educación. Bueno, el resumen es que son 246 los cuerpos de ley que algo tienen que decir sobre el ejercicio de la profesión docente. No sé si existe otra profesión en Chile tan regulada que en algún determinado momento, para hacer comprensión y defensa de nuestros profesores y profesoras, debemos entonces hacer estudio de esto para llegar a determinar algunas otras cosas. Entonces, es complejo abordar esta circunstancia, digamos, de la ley, y es bastante simple cuando la ley se violenta. Se distinguen con mucha facilidad. Es impresionante, bueno, lo que menciona usted en comparación con otras profesiones. ¿Cree usted que los políticos, porque son los políticos los que nos gobiernan, ¿cierto?, le echan la culpa a los docentes de la mala calidad de la educación pública, por ejemplo? Se ha escuchado de algunos que lo dicen directamente. Un comentario respecto de que algún ciudadano o alguna ciudadana le haga una crítica a algún senador de la República por la excesiva diferencia entre el sueldo de un trabajador común y corriente que recibe el sueldo mínimo y un senador de la República, y que ese senador de la República diga que qué tiene que comentar ese patipelado respecto de lo que está ganando, me parece que hay una consideración entonces respecto a la educación. Porque al final de cuentas, ¿quién es el que está manifestando un criterio de educación y de respeto respecto de la opinión? Eso es educación, porque lo demás podría ser instrucción. ¿Quién tiene más educación? El que exige al final de cuentas un criterio de justicia, porque en las diferencias vamos a mostrar riqueza, pero cuando tenemos una circunstancia de igualdad vamos a tener el derecho. Y el derecho entonces a disentir y a exigir respuestas respecto de estas grandes y horrorosas diferencias es una cuestión de educación. Nos han dicho, lo dicen de manera indirecta y otros lo dicen directamente. Algunas autoridades nos han dicho, digamos, váyanse a trabajar, flojos, cuando estamos en proceso de movilización. Pero son estos mismos políticos los que hacen estos cuerpos que luego se niegan a cumplir. Ejemplos de esto tenemos un montón. Las leyes que no se cumplen son un montón. Y que tenemos que recurrirle luego, digamos, a la Contraloría General de la República, y aquí hay uno que otro dictamen respecto del mismo tema. Es decir, recurrir a la Contraloría General de la República para que diga cosas, dé respuestas de por qué razón a un profesor o profesora no se le cancelan tales o cuales cosas. Porque aquí lo curioso es que no existe jurisprudencia en este país. Y tenemos que recurrir entonces a que Contraloría interprete. ¿Pero qué es lo que hace Contraloría? Interpreta para quién le consulta, porque tampoco ese dato sirve para otras causas. Y eso es complejo. Entonces el trasfondo es un trasfondo de orden ideológico, gigante. El tipo de sociedad que estamos construyendo y el tipo de persona que junto a este proceso, digamos, se construye también. Y eso es complejo. Para ustedes las prioridades en educación del gobierno no están definidas, porque tenemos el proyecto de ley de admisión justa que quiere revertir
lo que ya era ley del gobierno anterior La no selección, sí. y la ley Aula Segura, que tampoco tiene el apoyo de todos los docentes. Los directores y directoras, los establecimientos educacionales tienen la patria potestad de construir un reglamento de convivencia interna que no violente derechos fundamentales, que no violente la Constitución, y salvo esos dos criterios elementales, se puede entonces establecer todo lo demás. Estos elementos ya estaban presentes. Y ahora, a partir de la coyuntura, a partir de elementos bastante particulares, se establece entonces un condicionante para establecer una medida represiva y violentadora de derechos. ¿No están de acuerdo? En lo particular no se ha hecho la reflexión. ¿Y la en mi violencia opinión, contra los profesores? la violencia contra los profesores obviamente es repudiable, independiente de quién la ejecute, sean apoderados, otro profesor, alumnos, independiente. La violencia en sí, digamos, es repudiable de todo punto de vista. ¿Y si usted lo agrede a un alumno, no merece ser expulsado? Las circunstancias son cuáles son los niveles de educabilidad que le tengo que proponer a ese chiquillo y chiquilla y cuáles son los niveles de reparación que también le tengo que facilitar a ese chiquillo y chiquilla. No se trata solamente de echarlo No se trata de eso. De otro modo tendríamos que a los diputados y senadores de la República que hacen las leyes, pero que las hacen en contra de la ciudadanía, tendríamos que lo que hacer con ellos. O sea, no solo echarlo del Congreso, digamos que algo más. A la gente, digamos, que es bastante creativa, algo se les podrá ocurrir, digamos. Ahora la ley establece ponerlos en otro colegio, pero ¿usted cree que esa es una labor compleja también, no tan fácil como llegar y sacarlo de un lado y meterlo a otro? Es absolutamente complejo. La misma razón que ahora, digamos, se ha amenazado que nuestros apoderados, que a propósito nos están apoyando, se van a llevar a los chiquillos, digamos, y se los van a cambiar de establecimiento educacional. Los apoderados son sabios, son personas bastante simples, digamos, en su trato, pero bastante profundos en su sabiduría. Y entienden que el proceso educativo es un proceso psicoemocional. El papá sabe si a su chiquillo o su chiquilla en su colegio lo aprecian, lo quieren, y a partir de eso lo dejan en el establecimiento educacional. Sacarlo de un establecimiento educacional también significa para ese chiquillo o chiquilla cambiarle todas sus circunstancias sistémicas, sus circunstancias ecológicas, porque va a tener que recomponer y va a tener que reconstruir una red de relaciones que ya la tiene establecida. En el colegio se le conoce, sabe por dónde se le puede entonces estas circunstancias y estas conductas disruptivas, que tienen también que ver con lo social, la violentación que socialmente se hace contra todos, y particularmente contra los niños y los jóvenes. Entonces nosotros somos los que más lo conocemos, sabemos cuáles son las cosas que le gustan, sabemos cuáles. Entonces hay un gesto de mayor reparación y de mayor facilidad respecto de eso. No es una cuestión de sacar, digamos, una manzana podrida, porque ese ejemplo también lo dieron las de autoridades, sacar una manzana podrida, digamos, ponerla en otro lado. No se trata de eso, es un ser humano, no es una cuenta, no es una subvención, es un ser humano. Y esas consideraciones, Francisco, han estado bastante ausentes al día de hoy cuando se plantean este tipo de argumentos que no tienen nada que ver con lo pedagógico. Tienen que ver tal vez con criterios técnicos, con algún criterio de otro tipo que no lo desconozco en realidad. ¿Quiénes educan, los profesores o los papás? La sociedad entera educa. Hay algunos elementos que son de carácter formal, que son las unidades educativas, obviamente, donde se entrega una formación de orden profesional. Y también en la familia y en las relaciones interpersonales y a través de los medios de comunicación, y por esa importancia que tienen los medios de comunicación, respecto de educar. Tal vez, digamos, la circunstanciación respecto de qué elementos de educabilidad, en términos valóricos, ciertamente la familia es el pilar fundamental. En términos de orientación o cosmovisión, también está la circunstancia y patria y potestad de la familia, pero... Es que hay papás que esperan que el profesor eduque a sus hijos. ¿Y qué pasa cuando el chiquillo viene mal educado de la casa y ustedes tienen que verse desesperados porque no pueden educar en la educación que los papás esperan? Porque ustedes pueden enseñarle historia, claro, castellano, matemáticas a los alumnos, pero ¿por qué enseñarles a comportarse bien si se supone que los papás tienen que realizar eso? Porque ese es un sesgo claro y sustantivo de lo que está ocurriendo en la sociedad. La violencia no es una casualidad. Los niveles de violencia son impresionantes. Y no es una casualidad. Chile es un país que tiene una característica a nivel mundial, que su salud mental es pésima. No va a ser pésima la salud mental. Eso es un factor, salud mental de los chilenos. Ese es un factor
clave, importante. Ingreso. Chile es un país tremendamente caro. Comparado en el nivel mundial, es uno de los países más caros. Con sueldos bajos. Con sueldos bajos, brecha digamos, social impresionante. Y desigualdades sociales, claro. Exacto. Y segregaciones también. Estos apartheid, digamos, que algunos se invisibilizan, pero existen. Tienen, digamos, la condición de salud mental y una salud un nivel comportamental, digamos, bastante agresivo. Obviamente, nuestra intención es cooperar, participar en las correcciones de estas circunstancias, pero hasta ahora estamos haciendo el muro de contención de la problemática social y los profesores detenemos la problemática social y detenemos la problemática social, pero está sobreabordándonos. Y más encima se nos exige calidad. ¿Qué es la calidad, le pregunto yo a usted? La calidad es un concepto de la ingeniería, que tiene que ver, digamos, cuáles son las bondades de un producto determinado y definido. En la educación. Y en educación se ocupa este criterio porque, bueno, si lo dijo nuestro presidente en el verano. Se ocupa para todo o nada, porque la gente no sabe cuál es el significado. ¿Calidad qué son? ¿Más libros, más computadores, infraestructura? ¿Qué es calidad? Porque todos los gobiernos hablan de calidad. Calidad es, al final de cuentas, el resultado de los cariños, las emocionalidades, las libertades, los saberes, las destrezas que se depositan en un sujeto que lo construyen como un ser feliz. Pero ahí me nombró 6 o 7 factores. Que son variables. Claro, pero que son claves respecto del resultado. Eso le pregunto, Guido. Ah, claro. Ahí viene la pregunta, porque todas esas cosas que yo nombro son los aportes que hace la educación y particularmente la educación pública. Para conseguir a un sujeto que luego vaya a la universidad, que sea la primera generación que accede a la universidad. Y ese logro es el esfuerzo de la familia que deposita la confianza en una institución, en este caso pública, y que a partir de todos estos componentes que nombro, ¿cierto?, este chiquillo, chiquilla, logra acceder a un estadio superior de satisfacción de sus necesidades, donde va a tener que esforzarse menos que sus padres para conseguir los mismos bienes. Ese es un estado de felicidad y es súper simple de entender y de abordar, pero no es un concepto de calidad respecto de si sonríe más o consume menos, porque hasta ahora lo que parece ser que prima en el criterio de la autoridad es que este sujeto consuma más y consuma más y consuma más, y con obviamente menos sueldo o con el mismo sueldito. Y obviamente... Bueno, ¿y por dónde empezamos? Porque si seguimos esa teoría, habría que dar vuelta al país, cambiarlo por completo. Y aquello no se consigue de la noche a la mañana. ¿Cuál es la esperanza, si es que la hay? Si la perdemos, digamos, dejamos... ¿O por dónde empezar, Guido? ¿Por ustedes, por los padres, por los políticos? Yo creo que la recomposición social después del daño producido por la dictadura es una circunstancia que primariamente tendríamos que medir. Eso marcó un quiebre. Y debemos medir ese daño. Algunos lo niegan hasta el día de hoy. Pero ahí sí, fue el germen de la mercantilización de la educación. Porque adscribimos un modelo político-económico que... Fue un experimento, ¿ah? Claro, de los Chicago Boys en el ámbito económico. Yo creo que ya ni siquiera tener esa consideración de que es un experimento, porque ahora es una realidad que existen tantas... Claro, que no ahora, sí, por supuesto que existen tanta desigualdad hoy en Chile. Entonces el resultado... Es el fruto de... El correlato, claro. La causa final, la raya para la suma, es que hay el país más desigual de América, Chile particularmente, respecto de lo... incluso del acceso a todo. ¿Usted acepta la libertad de enseñanza o cree que el Estado debe...? La libertad de enseñanza, digamos, es la base, digamos, para poder construir una sociedad más sana. Las modificaciones al currículum y el currículum mismo que tenemos en Chile, que es el más extenso del mundo, es el más extenso del mundo. Es que muchas corporaciones privadas se cuelgan de la libertad de enseñanza para hacer educación no pública, sino que particular. Claro, a ver, lo dijo en algún momento una ex ministra, la señora Mariana Alwin. Dijo que a partir de la libertad de enseñanza, que es lo único que tenemos en la Constitución, no tenemos el derecho a la educación, tenemos la libertad de enseñanza solamente, y que es bueno que se sepa. Dijo ella, sería prudente entonces que se lograra un lucro así como moderadito, digamos, un lucro moderado. O sea, si se entiende que con la educación se puede ganar plata, con las plata públicas se puede ganar plata, pero que no sea tanto. Que no se tome tanto. Y cuando usted antes nos hablaba de la evaluación docente, por ejemplo,
La evaluación decente es un negocio. Se vende la evaluación, se vende, alguien se instala, ¿cierto?, a una empresa y se le dice, mire, los profesores tienen que ser evaluados. Construyeles el instrumento, revíseles el instrumento y establezca, digamos, cuáles son los elementos que van a hacer posible esto y tiene tanto de plata. Cuando digo yo tanto de plata, que se entienda que en Chile se gastan 3,7 billones de pesos en educación y que en el negocio se queda 2,1 en el negocio. El CIMSE como prueba cuesta más de 55.000 millones de pesos. El CIMSE como prueba. La PSU anda bordeando más o menos parecido, digamos. ¿Pero usted acepta convivir la educación pública, educación particular subvencionada Debe existir, y particular? ¿Le parece que es justo, democrático? Debe existir todo tipo de educación. Pero regulada. Pero regulada. Normada. Normada. En igualdad de oportunidades y condiciones. Absolutamente no, pero que el que quiere tener una y que quiere recibir, como dice nuestra colega Patricia García, el que quiere recibir una educación principesca, que reciba una educación principesca, pues. Pero nosotros estamos por lo público, entendiendo que debe haber un correlato directo entre la integración social en la educación también. Porque nosotros, que somos más viejos, digamos, nos educamos, yo soy de Chihuayante, me eduqué con el hijo del médico, el hijo del capitán de carabineros, es decir, las autoridades, comillas, digamos, del pueblo, convivíamos en el mismo liceo, el Liceo de Chihuayante. Por último, ¿qué se Dígame. necesita para sentarse a conversar con el gobierno y en una de esas dejar hasta acá el paro? Francisco, yo creo que fui claro en el comienzo, digamos, de que nosotros necesitamos conversar con el gobierno. ¿Se aburrieron de conversar? No, lo que necesitamos es negociar con el gobierno. Que es distinto. Que es distinto. ¿Qué nos ofrece al día de hoy el gobierno? Nosotros, si nos ofrece dentro de los 11 puntos demandados algo el gobierno hoy, nos sentamos entonces nosotros a hacer una evaluación de la oferta y es muy probable entonces que dejemos la circunstancia de paro hasta ahí. Tiene que haber una iniciativa tomada de parte del gobierno y no simplemente sentarlos a que estén horas y horas dialogando sin llegar a ninguna parte. Absolutamente. Y otra cuestión que es re importante, nosotros no estamos parados por plata. Aquí no estamos pidiendo, no estamos pidiendo aumento de nada, estamos poniendo condiciones para que la sociedad entienda que el pueblo docente, el magisterio, ha dicho basta de negación, ha dicho basta respecto de la negligencia que han tenido todos los gobiernos por resolver el tema de la educación y hacer que la educación sea verdaderamente una oportunidad para sacar a este país del subdesarrollo. Vamos a estar pendientes del devenir de este conflicto, entonces, de los profesores. Tienen varios puntos ahí de demandas muy entendibles por lo demás. Gracias, Guido. Muchas gracias a ustedes. Así espero que sea también. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima semana con Puntos de Vista.